Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, media hora dedicada en exclusiva a la información de la economía a través de la pantalla de su canal de noticias, canal 24 horas. En una semana, en días que hemos tenido noticias del empleo, malas noticias del empleo, también cifras, o más bien se echa a andar la reforma a las pensiones. Comienza este 1 de agosto o en el mes de agosto con el descuento, el primer descuento de 1% o cotización a cargo del empleador que comprende esta reforma previsional. De todo ello vamos a conversar en esta edición de Mirada Económica, pero antes vamos a informarles de estas buenas noticias que llegaron para Chile desde los Estados Unidos. Finalmente, el cobre nacional quedó excluido de los aranceles impuestos por Donald Trump. El metal rojo tendrá impuesto cero por ingresar a la principal potencia económica del mundo, algo que fue celebrado tanto por Codelco como por el gobierno. Ahora, Chile queda fuera, excluido de los aranceles de Donald Trump al cobre. Así informábamos al minuto, una noticia ampliamente esperada en el mundo económico. La tasa que se había anunciado del 50% no se aplica. Finalmente, hay buenas noticias para el sueldo de Chile. Tras largas semanas de incertidumbre, la Casa Blanca emitió su comunicado definitivo. Habrá 50% de arancel al cobre, pero solo a productos semiterminados o derivados, como las tuberías o los cables, y no así para el cobre refinado o los cátodos, que es justamente lo que envía nuestro país a Estados Unidos. Diríamos que fuimos los grandes ganadores de esto, ganadores en el sentido que nos fuimos perjudicados. Cerca del 11% de la producción nacional de cobre se va a Estados Unidos. Y con esta ausencia de aranceles al cobre refinado, quedamos sin ese arancel que de otra manera hubiésemos tenido. Una noticia que fue celebrada por el gobierno es que cada año enviamos más de 5.000 millones de dólares en cobre a Estados Unidos y Codelco concentra casi la mitad de todos esos envíos. Esta investigación ya ha terminado confirmando que Chile es un proveedor estratégico de un producto estratégico para Estados Unidos. El haber llegado hasta acá no es fruto de la suerte. Se ha coordinado el sector público y el sector privado, los productores y los consumidores de cobre. Tras la noticia confirmada por la Casa Blanca, el precio del cobre se desplomó en los mercados internacionales. En la cotización futura, el metal rojo cayó casi un 20% y se cotizó en $5.63 la libra. Se especulaba mucho que fuera el cobre refinado particularmente, entonces eso provocó que los traders y fondos de inversión hicieran muchas compras anticipadas a fin de acopiar y estoquear cobre en Estados Unidos principalmente. En el tipo de cambio va a afectar en términos de volatilidad. Ya vimos un deterioro importante. La jornada de hoy se sitúa en los 978 pesos por dólar, lo que es un incremento bien considerable. Buena noticia para el cobre. Sin embargo, resta saber qué pasará con el arancel general a nuestra economía. En un primer momento, Donald Trump había anunciado un impuesto de 10%. Sin embargo, luego advirtió contributos entre 15 y 20% para todos los países que no tengan notificación oficial, como por ejemplo Chile. Por ello, una delegación nacional se encuentra por estos días negociando en Washington, buscando más precisiones. Y animarlos a tener la misma negociación para el sector forestal y para el sector agropecuario. En estos mismos momentos se está desarrollando la negociación más general y la verdad es que están avanzando a buen ritmo. Las próximas horas serán claves, ya que este 1 de agosto se espera que Donald Trump anuncie los aranceles que tendrán diversas economías, entre ellas la chilena. Por ahora, respira el cobre, nuestra principal exportación, queda con cero arancel en esta guerra comercial. Una buena noticia en materia arancelaria, pero lo que no trajo buenas noticias durante los últimos días son las cifras del empleo. Justamente para profundizar la desocupación, leer el entre líneas, estamos aquí en el estudio con David Bravo, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, bienvenido a Canal 24 Horas Mirada Económica. ¿Cómo te va? Muy bien, Andrés. Gracias por estar acá. A ver, lo hemos visto durante los últimos días, 8,9% de desempleo, claro, es la misma cifra que el trimestre anterior, 0,6% por sobre el año anterior. Pero llevamos más de 30 meses sobre 8%. ¿Qué te está diciendo este número respecto al momento de la economía y la generación de empleo, David?
está diciendo que este indicador está marcando fiebre hace mucho tiempo. 8% es una cifra que en Chile no conocíamos, sino antes de la pandemia, sino en el 2010. 8% es una tasa de desempleo que en cualquier otro periodo del país habría convocado discusión, se habría generado polémica sobre el tema y típicamente el gobierno de turno habría tenido que implementar algunas medidas especiales. Nada de eso hemos visto en estos 30 meses. ¿Tú ves cosas más coyunturales o cuestiones más estructurales o una mezcla de ambos? Bueno, si uno no hace mucho, las cosas no van a cambiar y se empieza a generar cierta normalidad. Y eso me parece a mí que es estructural. O sea, aquí el no reaccionar frente a las cifras me parece algo que no había visto antes. Esta manera de soslayar el problema del empleo. Y entonces, sí, se ha sido muy rápido para decir, bueno, pero en este caso hay un problema estructural acá, un problema estructural allá, digamos, como eso deberían dejárselo para los analistas, para que con más evidencia se pueda juzgar. Pero hemos visto, perdón David, que una de las principales herramientas, o por lo menos medidas que ha anunciado el gobierno, incluso lo dijo el presidente en la cuenta pública, es la unificación de los subsidios, sobre todo apuntando a mujeres, a chilenas más jóvenes y sobre los 50 años. ¿Tú ves, ese es un buen camino? ¿Es insuficiente? ¿Cómo ven las medidas por lo menos que ha adoptado el gobierno, que ha anunciado el gobierno? Esa unificación de subsidios, mejoramiento, el ajuste que había que hacer, que el gobierno viene anunciando esto hace como 3 años. Es un proyecto de ley que ya se envió. Exacto, pero el punto es que no tiene sentido de urgencia, porque es bien probable que eso nos vaya a ayudar a lo mejor en un año más. La pregunta es qué sentido de urgencia hay, ¿cierto?, respecto a lo que tenemos. Entonces, ese proyecto, bien, puede ayudar. Lo que hace es toma los subsidios que tenemos, los reorganiza. ¿Es un efecto más a largo eso? Yo creo que sí, no va a tener un impacto en el corto plazo, lo cual es coherente con la idea de que si uno, o sea, efectivamente apunta a que si es más difícil, ya empieza a ser más difícil encontrar empleo a personas mayores, o en fin, puede atacar bien esos nichos, y creo que está bien que se haga esa discusión. Pero lo que yo habría esperado es que si ese proyecto más o menos lo tenían pensado, que lo hubieran mandado antes, que hubiera habido algún sentido de urgencia. Lo que estamos viendo es que tampoco es que esto requiere tanto gasto fiscal adicional. Se está reorganizando el monto de los subsidios. ¿Tú, de Mena, medidas más de corto plazo? ¿De efecto más, no decir inmediato, pero más de corto plazo? ¿Qué puede ser? Echo de menos que se diga, bueno, tenemos 2 indicadores en el mercado laboral y los 2 indicadores marcan fiebre hace rato. La tasa de desocupación, 8% por más de 30 meses, y lo otro es la tasa de ocupación, que seguimos con una tasa que está por debajo de la prepandemia. Es la cantidad de chilenos que están trabajando de acuerdo a la masa... Como proporción de la población, sí, de la población. Pero esa tasa, los niveles actuales, pero no solo los actuales, los que teníamos 1 año atrás, 2 años atrás, 3 años atrás, son tan malos como los que tuvimos en el 2010. O sea, según ese indicador, el nivel del mercado laboral es un retroceso de 15 años. Entonces la pregunta es, ¿cómo no se reacciona, ¿cierto?, frente a esos indicadores? ¿Qué es lo que esperamos que tenga que ocurrir? Y empezamos a ver que se agitó un poco todo cuando se pasa alguna barrera, como los 2 dígitos, ¿cierto? El 10% del mes anterior. De las mujeres en la medición anterior, 10.1. Hoy día es 9.9 tampoco. Ahora es 9.9, que en el fondo es lo mismo, ¿cierto? Pero bueno, espero que no se le baje el perfil a eso, digamos, ¿no? El punto es que habría que haber reaccionado. Y entonces, como he mencionado muchas veces, el principal problema que hemos tenido es que no se ha reconocido el problema. No sé, que habría que traer como un psicólogo, ¿cierto? Como para ver, es como lo que hacen los psicólogos. Entonces, reconozca primero el problema. Entonces, ¿cómo voy a abordar un problema que no se reconoce? Pero lo peor de todo es que, como no se ha reconocido el problema, las cosas que se han hecho en la práctica han ido contra el empleo. Entonces, si tomamos... ¿Cosas como qué? Por ejemplo, tú apuntas, porque ha estado mucho en la discusión el efecto del empleo, de las 40 horas, del tema del sueldo mínimo, incluso de la reforma de pensiones que va a comenzar ahora. ¿Tú crees esos efectos, más allá de que
el gobierno siempre ha tenido la respuesta de que esto se llegó a una mesa tripartita, con acuerdo de los empleadores, de todos en el fondo. No se puede alegar ahora que ha tenido efecto en el empleo, siendo que ha sido un acuerdo de todas las partes. Yo creo que otro efecto de la negación ha sido decir esto no... Estos son mayores costos laborales. Eso es un dato, no es una pregunta, es un dato. Ya. Son mayores costos laborales. 40 horas, ¿cierto? El aumento que viene ahora, en abril del próximo año, de 44... De 44 a 43. El aumento por la reducción de, Sí. el aumento en costo por la reducción de horas, de 44 a 42, es 4,8% más de costo laboral por hora. El aumento del salario mínimo fue un aumento muy importante en costo. Sabemos que viene la reforma de pensiones, ¿cierto? Que ahora partió con un punto, ¿cierto? Un punto de los 7 adicionales que se van a ir añadiendo. La reforma era necesaria, pero tenemos que hacerle el espacio a ese aumento en costo. Espacio con estas medidas. Exacto, porque como he dicho muchas veces, fue muy imprudente con el incremento del salario mínimo. Y entonces ahora está lo que se mencionó el Banco Central en el IPOM de diciembre, claro, ¿cierto? Donde presiones de costos laborales. Hay que hacerle un clic al estudio que estaba bastante escondido, digamos la minuta, pero cuando uno abre la minuta, en el fondo lo que dice es que el impacto del salario mínimo significó un incremento en costos que generó que las empresas que pagan el salario mínimo perdieron 8% del empleo en comparación con las otras. Y entonces y además no se ha bajado la agenda la negociación por rama. Mayores costos que se en octubre supone que al Congreso. Claro, y se sigue insistiendo. El gobierno lo que pretende, y me tocó preguntárselo al ministro Bocardo, es que esto se discuta, más allá que se apruebe o no. Es cumplir con una promesa para que se discuta un tema que estaba en el programa de gobierno. Exacto, hagamos eso para que se discuta. También se mencionó lo del tema del salario vital, ¿cierto? Sí. Se firmó el acuerdo con la CUT, el incremento en el salario mínimo futuro, ¿cierto? Entonces, yo creo que la pregunta incorrecta es por qué subió, por qué tenemos problemas en el mercado laboral, sino la pregunta es ¿por qué no habríamos de tener problemas considerando todo lo que no se ha hecho para estimular el empleo y lo que se ha hecho, claro, que en la práctica lo desincentiva? Sí, David, ha estado muy puesto sobre la discusión en materia de empleo, ha sido tema primario en la discusión incluso de los candidatos, las candidatas, el tema de la desocupación femenina, pero ustedes en la Universidad Católica, y estaba revisando algunos números, lo conversamos justo previo al programa, mencionas tú la ocupación. La ocupación es cuánto, como tú lo explicabas bien, cuánto del total de la población hoy día, de la población total, está trabajando, gente nada de trabajar. El caso de los hombres es 65.5%, y ahí marca un retroceso de 15 años respecto, sí, hay que retroceder al 2010 para tener una ocupación de ese nivel. Incluso no, antes de 2010. Ya, pero voy al punto de que el caso de las mujeres es 47.7, muy cercano a la prepandemia. Es decir, de acuerdo a los números que tú manejas, a los números que tú, y lo saques me imagino de lo del INE, no hay... El problema es mucho mayor en los hombres que en las mujeres. Sí. El tema de la mujer, incluso hablamos de la fuerza laboral, está todo prácticamente recuperado. Entonces, se ha puesto mucho el foco en las mujeres. No quiero decir que no sea problema, pero se ha mirado quizás más la tasa de desocupación. Pero en términos de ocupación, tenemos un retroceso de 15 años en hombres, no en mujeres. Así es, exactamente. ¿Y por qué el énfasis se ha puesto mucho en mujeres? Bueno, porque los analistas, la gente, no sé, incluso las autoridades reaccionan harto con la tasa de desocupación. Esto lo vengo diciendo desde que partió la pandemia. La tasa de desocupación se distorsiona cuando hay algo que afecte la búsqueda de trabajo, ¿cierto? ¿Hay que mirar la ocupación acá? Yo creo que hay que mirar, yo lo que invito es a mirar con todos los ojos posibles, con los dos ojos. Usemos el indicador de la tasa de ocupación, usemos el indicador de la tasa de desocupación. La tasa de ocupación y la tasa de ocupación y la de desocupación nos muestran más o menos lo mismo en lo que es nos dicen hay fiebre hace rato. Ya. Entonces eso está descartado. Ahora vámonos con detalle. En jóvenes ambos indicadores son bastante claros, también en personas mayores. En el caso de las mujeres, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la tasa de participación laboral de las mujeres ya recuperó su nivel prepandemia. La tasa de participación son las mujeres que están trabajando y además las que están buscando trabajo.
Bueno, lo que ocurrió es que las mujeres se reactivaron su búsqueda y entonces el problema del mercado laboral de las mujeres ahora se refleja completamente en la tasa de desocupación y por eso saltó a 2 dígitos. O sea, son mujeres que quizás pre-pandemia o durante ese periodo estaban inactivas, o mujeres que se sumaron al mercado laboral, que están buscando por primera vez de ese tipo. No, yo creo que es natural que esperemos, digamos, ¿Sí? que crezca en el tiempo la ocupación femenina, ¿cierto? Porque tenemos una brecha importante y creo que de alguna manera también las otras tendencias que se están dando de caída en la natalidad y todo eso, básicamente creo que es una tendencia hacia la que vamos. Y por lo tanto está presionando la tasa de desocupación. En el caso de los hombres... El problema está en los hombres, de acuerdo a los números, ¿no? En el caso de los hombres ya hemos visto que la caída en la construcción y... el comercio también. Y en el comercio de alguna manera también están afectando a los hombres. Y por lo tanto, claro, yo no pienso que haya una... si bien es llamativo lo del casi cerca del 10% de tasa de desocupación, no creo que haya algún argumento para decir esto es para hombres sí, para mujeres, para hombres no, para mujeres sí, ¿cierto? Es como si tuviéramos que priorizar. En realidad hay que ocuparse del tema, ¿ya? Ese es como más bien lo que encuentro, pero en los indicadores hay uno que digamos que da fiebre en hombres y en mujeres, mientras que la tasa de desocupación es sustantivamente más alta en mujeres. David, vamos a ir a la pausa que en Mirada Económica. Seguimos conversando a la vuelta con David Bravo sobre las cifras de empleo que marcó la última entrega del INE. Vamos y volvemos. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica. Estamos conversando con David Bravo, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, lo conversamos ahora en comerciales. De acuerdo a las cifras que ustedes manejan, faltan para recuperar el mismo nivel de ocupación pre-pandemia 294.000 empleos, pero de los cuales, para las personas de 25 y más años, ahí se concentra 241.000, es decir, más del 80%. Sí. A ver, ¿qué está pasando justamente en esa población, en ese segmento? Sobre todo por ser más joven, quiero llegar hasta los 40 más o menos, que hay un segmento harto por recuperar. O sea, mira, el foco está bastante distribuido por una parte en jóvenes, pero ¿sí? Dejemos fuera a los jóvenes porque yo he dicho, en el caso de los jóvenes es menos preocupante porque lo que tenemos hoy día es una tasa mucho mayor de jóvenes. Por la gratuidad. La gratuidad, pero también están digamos, están con niveles mayores de estudiando, gente de 18 a 24 años. Pues digo, la gratuidad debería ser, digamos, lo que explica brillante. eso. Pero los datos del INE, por lo menos, eso es lo que aparece. Y los NINI han disminuido, o sea, aquellos que no están ni estudiando ni trabajando, ha disminuido significativamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cayó la tasa de ocupación en jóvenes, pero la tasa de jóvenes que están estudiando es mayor. Entonces uno puede decir, bueno, está bien, eso es una inversión en capital humano para adelante. Y por eso el foco en los grupos mayores. Y los grupos mayores, los que están con déficit en la tasa de ocupación son los que están sobre 50 años. De ahí para arriba. Estos son grupos que estuvieron activamente en el mercado laboral, eran de los que más habían crecido en los 4 años anteriores a la pandemia, pero vino la pandemia y tuvieron una caída que después no se recuperó. Volver, porque te cito otras cifras que han salido durante los últimos días. Los mayores de 55 años, ¿cuánto les cuesta, los que quedan desempleados, cuánto les cuesta en tiempo volver a encontrar empleo? Prácticamente 14 meses. El porcentaje de la población más joven es la mitad, es 7 meses. ¿Qué se puede hacer ahí cuando hay una población que está más cercana a jubilarse? Estamos hablando de reforma a pensiones, estamos hablando incluso de extender la edad laboral y les cuesta tanto recuperar empleo, más del doble que la población. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ese es un foco muy importante que creo que tendríamos que haber abordado ya hace tiempo, tanto desde el punto de vista de la urgencia como desde el punto de vista también de lo que es más estructural de nuestras políticas de empleo, que básicamente han estado típicamente, tradicionalmente, digamos, concentradas en jóvenes, ¿cierto? Como capacitación para jóvenes, han sido los grandes programas que se han hecho en el pasado. Ha estado todo muy enfocado en la población juvenil y ahora vamos a tener que hacer un ajuste para modificar a este cambio demográfico y en particular a lo que ha pasado después de la pandemia, donde efectivamente se destruyó, por así decir, cierto capital humano. Es preocupante y por lo mismo, entonces ahí es donde es muy importante tener incentivos
al empleo, incentivos al empleo para personas mayores, los subsidios, lo que en algún momento fueron los IFES laborales, digamos, ¿cierto? Que ahora veo que el gobierno está diciendo que los impulsó, por cierto, pero los suspendió, digamos, muy tempranamente, los suspendió durante el 2022, después siguió pagando los IFES, ¿cierto? Pero bueno, son mecanismos de corto plazo que tal vez te permiten generarle un incentivo, tanto a las empresas para contratar personas mayores, como también para los mismos mayores, para de alguna manera compensar la búsqueda que tienen que hacer. David, ¿es un efecto o es una razón de este alto desempleo, por ejemplo? Te lo pregunto, la automatización de muchos empleos, lo hemos visto en el agro, incluso en el comercio, en supermercados, estas cajas que el mismo retail, que ya no hay personas atendiendo. ¿Es una explicación para esto? Porque uno mira, por lo menos el otro día leí unos números del promedio de países OCDE. Chile está mucho más arriba que el resto. El promedio era como 4.9 y uno podría decir, claro, la automatización. Pero parece que es un fenómeno que explica parte del fenómeno, del alto desempleo, ¿o no es tan así? No estoy muy seguro todavía, digamos, si es que eso todavía nos está golpeando. Vemos ejemplos, ¿cierto? De donde casos, posiciones, digamos, como los que mencionaste. Pero es lo que hay que estar más atento. O sea, lo que hay que estar más atento ahora, o sea, el gran problema, a mi juicio, de tener estos periodos largos de no ocupación, llamémoslo así, porque mucha gente puede estar como inactiva, ¿cierto? Claro. No está buscando trabajo. ¿No tiene tanto que ver con el tema tecnológico, esta automatización? ¿No tiene tanto que ver con eso? Puede tener que ver con eso. Inactividad, creo que en el INE lo llaman inactivos potenciales, que buscarían potencialmente trabajo, ¿cierto? Que aceptarían un trabajo. Son personas que de alguna manera van perdiendo como ciertas herramientas básicas después de 2 años, 3 años de estar fuera del mercado laboral. Y entonces es muy importante atacar eso porque efectivamente a fin del 2022 con el ChatGPT y todo esto, lo que se nos viene por delante, la verdad es que no sabemos, porque puede ser que esto afecte a personas de un cierto tipo, personas de otro tipo, ¿cierto? Gente calificada, gente menos calificada. Vamos a tener que estar atentos, en verdad. Y nosotros no hemos tenido en todo este periodo una política de capacitación que realmente sea rescatable, ¿cierto? O sea, tenemos unos programas pilotos que son interesantes en temas digitales, pero son de muy poca cobertura. El grueso de la capacitación que se hace en Chile sabemos que no tiene relevancia, y sin embargo se ha seguido invirtiendo la misma cantidad de recursos. Debemos estar gastando ahí 300, 400 millones de dólares al año en capacitación que no tiene impacto. Mientras tanto, por el lado está pasando este fenómeno que se nos va a empezar a materializar en que a las empresas le van a empezar a aparecer aplicaciones, agentes, ¿cierto? Como lo llaman ahora, de inteligencia artificial, que de repente van a empezar a reemplazar, van a empezar a ser eventualmente rentables. Y todo tipo de labores, no solamente las más de menor calificación, sino también de alta. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no las vamos a tomar? ¿Cierto? Entonces, por supuesto, me imagino, las empresas van a decir, bueno, yo puedo priorizar los trabajadores que tengo, pero de alguna manera a lo mejor dejo de contratar gente nueva. Eso le va a golpear al empleo de todas maneras. Las personas que ya no se reincorporaron también van a haber perdido sus habilidades. En el camino no aprovechamos el tiempo para poder hacer algo rentable, para invertir en capital humano. Esa es la parte que más me preocupa. Hemos pasado mucho tiempo desde que tuvimos el shock de la pandemia. Somos de los pocos países que todavía estamos así de rezagados. El tema es capacitar para esta nueva era, no quedarse atrás en el fondo. Muchos dirían, ¿por qué no se protegen ese tipo de empleo? ¿Por qué no se limita la entrada de la automatización, la inteligencia al mundo laboral? ¿Hay que evolucionar simplemente? Tenemos que evolucionar, ser muy flexibles y de alguna manera los puestos de trabajo no se pueden proteger. O sea, no podemos decir, mira, se impide el desempleo, como la forma como tradicional que se apunta a eso y que tiene grandes costos, como, qué sé yo, subamos el tope de las indemnizaciones, porque así no se despide a nadie. Eso es como tratar de negar la realidad, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que la gente pueda moverse entre empleos, pero que tenga muchas posibilidades de poder reconvertirse. Entonces, habría sido ideal generar una política, esto lo venimos recomendando desde mucho tiempo inmemoriales, 2008 cuando estuvo la Comisión Meller, de que
pudiera haber las personas pudieran tener acceso a un fondo significativo de recursos como para poder hacer capacitaciones y cambios de carrera, pero con una cantidad importante de recursos, tal vez una vez cada 5 años o algo por el estilo. Uno podría focalizarlo en las personas que tienen estos problemas de inserción laboral, ¿cierto? Bueno, pero nada de eso tenemos. Pasó la pandemia, no hicimos nada de ese tipo de cosas. Este gobierno, el anterior, digamos, no movimos nada en esa materia. Y ahora se nos viene eventualmente encima algo que puede ser bastante revolucionario en el mercado laboral. Y ahí vamos a tener la pregunta, ¿cierto? Entonces, me preocupa mucho que seamos de los pocos países que no ha recuperado sus tasas de participación. Uno mira, qué sé yo, lo compara Chile con la OCDE también, y se ve bastante rezagado en la tasa de desempleo, pero el problema es que se ve bastante mal también Chile cuando lo comparas con América Latina. Estamos en esa parte de la tabla, ¿cierto? Ahora uno mira el otro cuadro y ves la tasa de crecimiento. Chile está creciendo menos que el mundo y también menos que América Latina. Entonces parece que todo es coherente, ¿no? David, te agradecemos este espacio, esta conversación, un tema álgido que está difícil. Muchas gracias. Gracias, Diendre. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía, por vernos en Mirada Económica, media hora dedicada en exclusiva a la economía. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo. Chao, chao. Mirada Económica.